El bosque prohibido. La niebla envolvía la ciudad de San Felipe como un manto pesado. Samuel observaba desde su ventana, sintiendo una conexión inexplicable con la oscuridad que se extendía por las calles vacías. Había algo en el aire, algo que lo llamaba, aunque no sabía exactamente qué. La muerte de sus padres, ocurrida en circunstancias misteriosas, había dejado un vacío profundo en su corazón, pero también despertado una serie de sensaciones extrañas que no podía controlar. No eran recuerdos, eran instintos. Esa noche, como todas las anteriores, Samuel se encontraba solo en su hogar, aislado del resto del mundo. Había intentado seguir adelante, pero algo lo perseguía, algo que lo instaba a salir de su refugio y adentrarse en el corazón de la oscuridad. Era en las horas más profundas de la noche cuando la transformación comenzaba. El cambio era sutil al principio, pero cada vez más evidente. Los vellos de su brazo se erguían, sus ojos adquirían un brillo dorado, y una extraña sensación de hambre lo dominaba. No era hambre de comida, sino de algo mucho más primal, de la casa. El viento soplaba fuerte cuando decidió abandonar la seguridad de su casa. Salió sin saber a dónde iba, atraído por una fuerza invisible que lo guiaba. Caminó por la ciudad, pero pronto se dio cuenta de que sus pasos lo habían llevado a un lugar donde nunca antes había estado. El bosque de las afueras. El bosque prohibido, le decían los ancianos del pueblo, un lugar lleno de leyendas y supersticiones. Algunos aseguraban que estaba maldito, otros decían que era un refugio para las criaturas nocturnas. Samuel no creía en tales cuentos, pero esa noche algo en su interior le decía que debía entrar. Adentrándose en el bosque, el aire se volvía cada vez más denso. La oscuridad lo rodeaba por completo, pero no sentía miedo. De hecho, sentía una extraña paz, como si algo lo estuviera esperando. De repente, una figura apareció entre los árboles. Era un hombre, pero no del todo humano. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y su mirada reflejaba una sabiduría antigua, casi sobrenatural. «Has llegado demasiado lejos, joven», dijo el hombre con una voz profunda y grave. Samuel, sorprendido pero intrigado, no pudo evitar preguntar: «¿Quién eres?». El hombre sonrió con una expresión triste y resignada. «Soy un guardián del bosque prohibido, y tú, Samuel, has sido elegido para ser parte de lo que no puedes comprender aún. Eres uno de nosotros, un lobo en tu esencia más pura». Las palabras del hombre resonaron en su mente como un eco. «¿Un lobo? ¿Qué significa eso?». Samuel se acercó, sin poder apartar la mirada de los ojos del extraño. «Tu linaje está marcado por la sangre de los antiguos», explicó el guardián. «El cambio que sientes dentro de ti no es un sueño, es tu destino. Pronto descubrirás el poder que llevas en tu interior, pero también te enfrentarás a una maldición que amenaza a todos los que comparten tu sangre. Este bosque es solo el comienzo de tu viaje». Antes de que Samuel pudiera reaccionar, el guardián levantó una mano y el aire a su alrededor comenzó a vibrar con una energía extraña. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar y las sombras del bosque parecían moverse con vida propia. «Lo que tienes dentro de ti no solo es un poder, sino una carga. El lobo que llevas en tu interior te empujará hacia la oscuridad, pero solo si lo dejas». Con una rapidez sobrenatural, el guardián desapareció entre las sombras, dejando a Samuel solo en la oscuridad, con la sensación de que algo había cambiado para siempre dentro de él. El viento susurraba entre los árboles, como si el bosque mismo le hablara. Y Samuel, ahora consciente de su linaje, sintió una mezcla de miedo y emoción. Algo en su interior despertaba, y aunque no lo entendía completamente, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La caza había comenzado, y con ella, su viaje hacia lo desconocido. La marca del lobo, la luna llena iluminaba el cielo de San Felipe, tiñendo todo de un resplandor plateado. Samuel no podía dejar de pensar en las palabras del extraño guardián. «Eres uno de nosotros». La sensación de su propia transformación lo había perseguido durante días, pero no comprendía por completo lo que eso significaba. Sin embargo, esa noche, algo dentro de él le decía que debía enfrentarse a lo que estaba por venir. Al principio, Samuel trató de ignorar la sensación de que algo estaba cambiando en su interior. Pero a medida que los días pasaban,
Las transformaciones se hicieron más frecuentes y más intensas. Cada noche, su cuerpo se sentía diferente, sus sentidos se agudizaban, su fuerza aumentaba, y una creciente necesidad de correr a través del bosque lo impulsaba a alejarse de su hogar. Era como si la bestia dentro de él estuviera tomando el control, y él no podía hacer nada para detenerla. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, Samuel se detuvo frente a un antiguo taller de antigüedades. Un objeto en el escaparate llamó su atención. Un amuleto de plata con un símbolo extraño, como un lobo en su forma más primitiva. Sin pensarlo, entró y compró el amuleto. El anciano dueño del taller lo miró fijamente, con una mirada que parecía ver a través de él. «Ese amuleto no es para cualquiera», dijo el anciano en voz baja. «Te ayudará a comprender lo que llevas dentro, pero también te marcará para siempre». La palabra «marcará» resonó en la mente de Samuel mientras salía del taller. El amuleto en su cuello. Esa noche, al volver a su casa, las sensaciones que había estado ignorando se intensificaron. Su piel comenzaba a arder, sus músculos se tensaban, y una creciente urgencia lo impulsaba a correr. La luna llena estaba en su punto más alto cuando, sin poder resistirlo más, Samuel dejó su hogar y corrió hacia el bosque. El cambio fue inmediato. Su cuerpo se dobló hacia adelante, los huesos crujieron, y un dolor indescriptible atravesó su torso. La transformación era brutal, pero cuando finalmente la experiencia terminó, Samuel se encontró en el suelo, completamente transformado. Su cuerpo era grande y peludo, cubierto con un pelaje denso de color negro azabache, y sus sentidos estaban tan agudizados que podía oír el batir de las alas de un murciélago a kilómetros de distancia. El lobo que había despertado en su interior le daba una sensación de poder abrumadora, pero también una gran confusión. Se levantó lentamente y miró sus garras, tan afiladas que parecían capaces de rasgar el aire. La necesidad de cazar lo invadió, pero había algo más, un susurro dentro de su mente, como si alguien estuviera guiándolo. A lo lejos, vio una figura en la sombra, observándolo con cautela. Era el mismo guardián que había encontrado en el bosque, y ahora parecía esperar algo de él. «Has cruzado la línea, Samuel», dijo el guardián, que ahora parecía más cercano. «El lobo que llevas dentro no solo te da poder, también te vincula con los antiguos, con los que nos precedieron. Pero esa fuerza, aunque poderosa, puede destruirte si no aprendes a controlarla». Samuel gruñó, sin poder comprender todo lo que el guardián decía. «¿Qué debo hacer?», preguntó con voz profunda y gutural, aún llena de angustia por la transformación. «Debes aprender a convivir con la bestia», respondió el guardián, caminando lentamente hacia él. «Pero no solo con ella. Debes comprender que el lobo no es tu enemigo. El verdadero peligro está en aquellos que buscan usarnos, aquellos que nos ven como una amenaza. Ellos están cerca y no se detendrán hasta vernos exterminados». El guardián levantó la mano y, de repente, un resplandor plateado comenzó a emanar del amuleto que Samuel llevaba colgado al cuello. La energía lo envolvió, y Samuel pudo ver en su mente imágenes de batallas antiguas, de hombres y mujeres que, como él, se habían transformado en lobos. Con cada visión, algo dentro de él comenzaba a encajar, y comenzó a comprender que su destino estaba entrelazado con el de los lobos de antaño. «Ahora estás marcado», dijo el guardián con solemnidad. «Pero esto es solo el comienzo. El poder del lobo es tanto una bendición como una maldición. El futuro de nuestra especie depende de tu capacidad para aprender a controlar lo que llevas dentro, y pronto los cazadores vendrán por ti». Con esas palabras, el guardián desapareció entre las sombras, dejándolo solo en el corazón del bosque, aún con su nueva forma. Samuel miró hacia la luna llena, sintiendo cómo la bestia dentro de él se despertaba con más fuerza. Sabía que su vida jamás sería la misma, y que la batalla por su alma apenas comenzaba. La casa de la luna. El aire estaba cargado de tensión. La luna llena brillaba con una intensidad inusitada, iluminando el bosque como si fuera un escenario de pesadilla. Samuel, aún en su forma de lobo, caminaba entre los árboles con pasos cautelosos, sus sentidos agudizados por la transformación. Cada sonido, cada movimiento, cada aroma en el aire le llegaba con una claridad sobrecogedora. Pero no estaba solo. Sentía la presencia de algo más en la oscuridad.
algo que lo observaba desde las sombras. A lo lejos, pudo escuchar el crujir de ramas rotas y el susurro del viento, y en su interior, una llamada irresistible lo empujaba hacia adelante. La casa, esa necesidad primal que había comenzado a despertar en su interior, lo impulsaba a moverse sin pensar, a adentrarse más en el corazón del bosque. Pero algo no estaba bien. El guardián le había advertido sobre los cazadores, pero Samuel no entendía completamente qué significaba esa amenaza hasta ahora. El susurro de las sombras se convirtió en un rugido. De repente, como un enjambre, figuras emergieron de la oscuridad, rodeándolo. Eran los cazadores, un grupo de hombres y mujeres, vestidos con trajes de combate y armados hasta los dientes. Samuel gruñó, sintiendo una oleada de furia en su interior, pero algo lo detuvo. No eran humanos comunes. Sus ojos brillaban con una luz fría y sus movimientos eran demasiado rápidos, demasiado precisos. Había algo sobrenatural en ellos. «Así que el cachorro finalmente se ha mostrado», dijo uno de los cazadores, un hombre alto con cicatrices en su rostro. «Pensé que sería más difícil encontrarlo, pero la luna lo delata». Samuel apretó los dientes. Sabía que no podía enfrentarse a ellos directamente, no aún. Su poder era grande, pero no lo suficiente para derrotar a un grupo tan bien entrenado. Sin embargo, no podía escapar. La caza había comenzado y no había vuelta atrás. La sangre de su linaje lo impulsaba a luchar. «¿Qué quieren de mí?», preguntó con voz profunda, su garganta resonando como un rugido bajo la influencia de la bestia dentro de él. «Tu linaje es valioso», respondió el cazador líder, una mujer de mirada feroz. «Eres la clave para encontrar lo que estamos buscando. El poder que posees puede cambiar el curso de la guerra, y nosotros necesitamos ese poder». Samuel no entendía completamente sus palabras, pero algo en ellas resonaba en lo más profundo de su ser. El guardián le había hablado de la maldición, de cómo los suyos eran perseguidos, pero nunca imaginó que aquellos que los cazaban eran tan organizados, tan decididos. Estos no eran simples mortales. Había algo mucho más oscuro y siniestro detrás de su presencia. Antes de que pudiera reaccionar, los cazadores se movieron rápidamente. Samuel saltó hacia un lado, sus garras rasgando el aire con un siseo metálico. Los cazadores respondieron en un abrir y cerrar de ojos, disparando flechas con puntas de plata que silbaron en su dirección. Samuel esquivó con agilidad, pero una de las flechas lo rozó en el costado, dejándole una herida dolorosa. El veneno de la plata comenzó a correr por su cuerpo, debilitando su fuerza, pero también avivando la furia en su interior. El dolor no lo detuvo. Al contrario, lo impulsó aún más. Con un rugido, se lanzó hacia los cazadores, sus dientes afilados brillando a la luz de la luna. Atravesó la oscuridad como una sombra. Sus movimientos eran rápidos y letales. El primero de los cazadores cayó al suelo, su grito ahogado desapareciendo en la noche. Pero los demás no tardaron en reaccionar. Con una habilidad y destreza sorprendentes, comenzaron a rodearlo, atacando con precisión quirúrgica. Samuel luchaba con todo su ser, pero pronto se dio cuenta de que no podía enfrentarlo solo. Había algo en su interior que lo frenaba, algo que le decía que debía mantener la calma. El instinto de supervivencia lo empujaba a luchar, pero el guardián le había advertido, la furia no podía ser la respuesta a todo. La bestia en su interior, aunque poderosa, debía ser controlada, o acabaría destruyéndolo. En medio de la batalla, Samuel vio una figura que se movía rápidamente entre los árboles, observando la lucha. Era una mujer, con cabello oscuro y ojos que brillaban con una luz salvaje, casi animal. Su presencia parecía tranquila, pero algo en su mirada le decía que no era una simple espectadora. La mujer se acercó al cazador líder, quien en ese momento se encontraba recuperando el aliento. «Es inútil», dijo ella con una voz suave pero firme. «Él no es el que necesitamos. La luna está cambiando todo». El cazador líder la miró con desdén. «No somos aquí para discutir profecías. Captúrenlo». Pero antes de que pudieran reaccionar, la mujer extendió las manos, y una fuerza invisible levantó a varios de los cazadores del suelo, dejándolos caer con un estrépito ensordecedor. Samuel observó, atónito,
mientras ella avanzaba hacia él. Había algo familiar en su aura, algo que le recordaba al guardián, pero mucho más fuerte, mucho más peligroso, el refugio del olvido. La noche seguía su curso, pero el silencio del bosque era ahora roto solo por el crujir de los pasos de Samuel y la mujer que lo guiaba entre los árboles. El aire era pesado y frío, y aunque su cuerpo aún sentía la agresividad de la batalla, algo en su interior le decía que debía confiar en esta desconocida. La fuerza con la que había detenido a los cazadores no era humana, pero había algo más en ella, algo que lo atraía y al mismo tiempo lo inquietaba. La mujer caminaba con una agilidad sobrenatural, como si conociera cada rincón del bosque. No hizo una sola palabra más mientras los conducía por el laberinto de sombras. Samuel, aunque agotado, se mantenía alerta. Su cuerpo seguía adaptándose a la transformación, y la necesidad de encontrar respuestas lo impulsaba a seguirla. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro. Un extraño resplandor emanaba de un círculo de piedras en el centro del claro, iluminando el lugar con una luz mística. Samuel se detuvo, sus sentidos al borde del colapso, mientras la mujer avanzaba hacia el círculo de piedras. «Este es el refugio del olvido», dijo ella con una calma inexplicable. «Un lugar donde los secretos se guardan y donde las almas perdidas encuentran un propósito». Samuel observó las piedras con cautela. Algo en ellas le parecía familiar. Las líneas de los símbolos grabados en la roca parecían moverse, cambiando ante sus ojos, como si respondieran a su presencia. Se acercó lentamente. Su instinto le decía que no debía retroceder. «¿Qué es esto? ¿Quién eres realmente?», preguntó finalmente, después de un largo silencio. La mujer se giró hacia él, sus ojos brillando con un destello salvaje. «Soy Aria», respondió. «¿Y tú? Tú eres uno de los últimos de los antiguos, de los lobos. Esta es tu última oportunidad». «¿Última oportunidad para qué?». Samuel frunció el ceño, sintiendo cómo la tensión en su cuerpo aumentaba con cada palabra de ella. «Para sobrevivir», dijo Aria, su tono firme y grave. «Los cazadores no te dejarán en paz. Ellos han venido por todos nosotros, pero tú eres diferente. No solo eres un lobo, eres un ser ancestral, un ser capaz de detener la guerra que está por desatarse. Pero primero, debes entender tu verdadera naturaleza». Samuel miró las piedras, intentando procesar sus palabras. «¿Qué? ¿Guerra? ¿Quiénes son esos cazadores? ¿Y por qué me están persiguiendo?» «Ellos no son simplemente humanos», explicó Aria, caminando hacia uno de los monolitos de piedra. «Son parte de una organización secreta, creada hace siglos. Su único propósito es exterminar a los que poseen el poder de los antiguos. A los inocentes que pueden cambiar el destino de este mundo. Y tú, Samuel, eres uno de ellos, el último de los guardianes». «¿Guardianes?». Samuel sintió una oleada de confusión. «Yo no soy ningún guardián. No sé nada de esto». Aria sonrió, pero había tristeza en su expresión. «Eso es lo que intentan hacerte olvidar. Pero tu linaje es más antiguo de lo que imaginas. Los lobos no son simplemente bestias. Son los protectores de un equilibrio que los humanos nunca llegaron a comprender. Eres el último de los guardianes, aquellos que protegen la conexión entre los mundos, entre lo humano y lo sobrenatural». El aire a su alrededor comenzó a vibrar, y las piedras del círculo comenzaron a brillar con una intensidad creciente. Samuel sintió un tirón en su pecho, como si algo profundo y antiguo se estuviera despertando dentro de él. «Lo que estás sintiendo», continuó Aria, «es el poder de tu linaje. Es el poder de los lobos ancestrales que ahora residen en ti. Estás en la frontera entre dos mundos, entre la humanidad y la oscuridad. Pero para entenderlo, debes mirar dentro de ti mismo y recordar lo que has olvidado». Samuel cerró los ojos, dejando que el aire frío lo envolviera. Un torrente de imágenes comenzó a inundar su mente. Vi a los lobos antiguos, en su forma más pura, cazando en los rincones oscuros del mundo. Vi la guerra, los sacrificios, las promesas rotas. Vi a los guardianes, los que protegían el equilibrio entre los mundos, enfrentándose a seres oscuros, a entidades que desearían destruir todo lo que los lobos representaban.
Abrió los ojos, sudor frío recorriendo su frente. Yo los recuerdo, murmuró, aunque las imágenes seguían siendo fragmentadas, como un rompecabezas incompleto. Arya asintió con la cabeza. El despertar de tu poder es solo el principio, Samuel. Pero recuerda, los cazadores no te darán tiempo para comprenderlo. Ellos han comenzado su caza, y tú eres su objetivo principal. No solo tú, sino todos los que llevan la sangre de los antiguos. Samuel sintió el peso de las palabras de Arya. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo detenerlos? Primero, dijo Arya, acercándose a él con una intensidad que hizo que su corazón latiera más rápido. Debes aceptar tu destino. No puedes seguir huyendo de lo que eres. Eres más que un hombre. Eres la última línea de defensa entre los cazadores y la supervivencia de todos. La última luna. El viento rugía en la oscuridad mientras Samuel y Arya avanzaban hacia las colinas rocosas, el eco de sus pasos resonando en la quietud de la noche. La luna llena brillaba con fuerza, dominando el cielo como una esfera imponente. Samuel sentía el peso de cada paso que daba, como si el destino estuviera forjando un camino irrevocable ante él. El poder ancestral que había despertado en su interior palpitaba en sus venas, una fuerza desconocida que lo conectaba con algo mucho más grande que él mismo. Pero la amenaza de los cazadores seguía presente, y el tiempo para prepararse se agotaba. «Estamos cerca», dijo Arya, rompiendo el silencio. «La última batalla se librará en este lugar, aquí, donde los antiguos lucharon por última vez para proteger el equilibrio entre los mundos». Samuel miró alrededor, sus ojos recorriendo las oscuras montañas que se alzaban como gigantes ante él. La atmósfera parecía cargada de energía, una vibración palpable en el aire. Las leyendas que Arya le había contado sobre la guerra ancestral comenzaban a cobrar sentido. Los lobos, los guardianes, los cazadores, todo se había tejido en 1900, una narrativa mayor que él aún no lograba comprender completamente. Sin embargo, sabía una cosa con certeza. La batalla que se avecinaba no era solo por su vida, sino por la supervivencia de todo lo que conocía. «¿Cómo sabes que están aquí?», Samuel preguntó, observando las sombras que parecían moverse entre las rocas. «Los cazadores siempre siguen el rastro de la luna», respondió Arya. «Es la única forma de localizar a los que, como tú, llevan el poder de los antiguos. Hemos llegado a su territorio. Este es su terreno de caza, su última oportunidad para acabar con nosotros». El aire a su alrededor se volvía cada vez más denso, como si la naturaleza misma se estuviera alineando con la oscuridad que acechaba en el horizonte. Samuel apretó los puños, sintiendo cómo la furia del lobo dentro de él crecía, ansiosa por liberarse. Sabía que no sería fácil, pero ya no le quedaba otra opción. «Vamos», dijo Arya, tomando su mano con firmeza. «La batalla se librará aquí. Y tú, Samuel, deberá ser el faro que guíe a los demás». Antes de que pudiera responder, un rugido profundo atravesó la oscuridad, haciendo que todo el bosque temblara. Samuel alzó la mirada, percibiendo las figuras que se acercaban rápidamente. Los cazadores estaban cerca, su presencia oscura y amenazante. No eran humanos comunes. Samuel pudo sentirlo en lo más profundo de su ser. Estos seres poseían una fuerza sobrenatural que solo los antiguos conocían. «Han llegado», dijo Arya, su voz grave. «Prepárate, Samuel. Esta será la batalla más difícil de tu vida». Los cazadores comenzaron a emerger de las sombras, formándose en una línea frente a ellos. Había al menos una docena de ellos, armados con una variedad de armas que brillaban bajo la luz de la luna. Sus rostros estaban ocultos tras máscaras metálicas, pero sus ojos brillaban con una luz fría, calculadora. Samuel se preparó, su cuerpo ya tomando la forma del lobo, las garras extendiéndose y los colmillos reluciendo con una intensidad feroz. «Esto es solo el comienzo», dijo el líder de los cazadores, una figura alta y delgada que emergió de la oscuridad. Su voz era fría, carente de emoción. «Has estado huyendo demasiado tiempo, Samuel. Es hora de que pagues el precio por tu existencia». «Te equivocas», respondió Samuel,
su voz ahora cargada con el poder de los lobos. Yo no soy solo una presa. Soy la última defensa entre ustedes y el fin de todo lo que conocen. Con un gruñido, Samuel se lanzó hacia ellos, su velocidad sorprendente. Los cazadores reaccionaron con rapidez, disparando flechas de plata que silbaron en el aire. Samuel esquivó algunas, mientras otras lo rozaban, pero el veneno de la plata ya no tenía el mismo poder sobre él. El poder ancestral en su interior lo protegía, y la fuerza del lobo lo mantenía imparable. Uno de los cazadores intentó atraparlo por el costado, pero Samuel lo derribó con un golpe certero, sus garras rasgando la carne con facilidad. Otro intentó atacarlo por la espalda, pero Arya, que había estado observando en silencio, lo detuvo con un gesto de su mano. Con un simple movimiento, una onda de energía lo derribó al suelo. «No subestimen a los lobos», exclamó Arya, sus ojos brillando con un resplandor sobrenatural. Hoy es el día en que todo cambiará. La lucha se intensificaba, y aunque Samuel se encontraba rodeado por los cazadores, la furia de su ser interior lo impulsaba a luchar con una ferocidad indescriptible. Cada golpe, cada ataque que realizaba, sentía como si el poder de los antiguos pasara por sus venas. A medida que la batalla continuaba, algo comenzó a cambiar en él. Ya no era solo un hombre transformado en lobo. Estaba comenzando a entender el propósito de su existencia. Era más que un guerrero. Era un protector, un guardián de los mundos. Pero los cazadores no se rendían fácilmente. A medida que el combate se alargaba, comenzaron.